sustraya desde la localidad de Mutriku. Leire y Aitor son dos jóvenes emprendedores que apostaron por abrir un negocio de pastelería y panadería en su localidad. En las noticias les hablamos de la iniciativa de Basotik Fundazioa para acercar el bosque y la naturaleza. Los usuarios de residencias de Guipúzcoa pueden disfrutar de los beneficios del bosque. Seguidamente hablamos del perro pastor vasco y sus dos variedades, Gorbella e Illetxua. Hoy nos centramos en el Illetxua, un perro excepcional para el pastoreo. Finalizamos desde Bermeo, donde el pasado fin de semana se celebró una nueva edición de la Arraina Azoka. Leire y Aitor son dos jóvenes emprendedores de Mutriku y Deba que desde hace años querían dedicarse al mundo de la panadería y pastelería. Hoy su sueño es una realidad en la empresa Goshart, ubicada en Mutriku. Comprometida además con su comarca, la pareja quería vivir y trabajar en la zona. En su obrador en los pabellones industriales de Mijoa, entre Mutriku y Ondarroa, Aitor y Leire nos hablan de este proyecto de dos entusiastas hechos a sí mismos. Tienen todo planificado y organizado para coordinarse en las labores del día. Vemos a Leire preparando pastas para sacarlas a la venta. Bueno, pues ahora estoy rellenando las pastas. Ya me han echado y me han horneado las bases. Y yo ahora rellenaré con mantequilla y ya para llevar a tienda. Mientras la rellena con una manga pastelera, nos presenta Goshart. Su sólida formación fue importante y también lo fue hacerse cargo de Galgorri en Elgueta al jubilarse su propietario. Bueno, nosotros empezamos que habíamos estudiado pastelería y queríamos montar una pastelería. Y claro, de cero montar una pastelería cuando no tienes nada de base, solo los estudios, pues no podía ser. Entonces, al final nos enteramos a través de Vegesa de que había en Elgueta una empresa que se jubilaba y fuimos a informarnos sobre la empresa. La verdad es que la primera vez que fuimos dijimos que no, que a la punta del Elgueta no queríamos ir desde la costa, porque nosotros éramos muy de aquí, muy de Mutriku, Deba, Ondarru y por aquí. Pero al final no nos tocó otra que volver y decir que sí, que cogíamos la empresa, tal cual estaba la empresa, y aprender todo el proceso, todos los productos que ellos hacían de cero y seguir con ello. En el nuevo obrador llevan desde 2022 y las inversiones en maquinaria han sido grandes. En este camino han contado y siguen contando con el apoyo y asesoramiento de ACI. Como la empresa costaba mucho de cero, tuvimos que coger, primero fue un traspaso, tal cual estaba la empresa, un traspaso y ir pagando con los años. O sea, al año pagar tanto, porque claro, tampoco podíamos pagar esas cosas, entonces tuvimos que ir pagando al año. Y luego ya, con los años, cuando ya se ha pagado ese traspaso de Galgorri, pues bueno, hemos ido introduciendo cosas hasta llegar a montar ya el obrador entero. Pero hemos ido poco a poco según hemos podido. O sea, así al final un poco ayuda a idear un poco por dónde ir, qué camino seguir y ayudarnos a enfocarnos un poco, básicamente, ¿no? Porque hace falta enfocarse para poder seguir. Aitor, por su parte, comienza la mañana cortando la masa para bollos, unos bollos que prepararán al día siguiente. Todos los procesos son totalmente artesanales y, en la medida de lo posible, con productos locales. Los huevos, por ejemplo, son de Euskaber. Eso sí, toda la materia prima es de máxima calidad. Estamos dividiendo aquí la masa de los bollos para que luego pasen a reposo, a frío y mañana poderlos cocer. Siempre intentamos utilizar los productos de cercanía. La máxima importancia a nosotros es el producto de cercanía y luego pues su manipulación para conseguir el producto con unos estándares de calidad lo máximos. Para eso los reposos, principalmente los reposos y la calidad del producto.
Aitor comienza a amasar la masa para elaborar el pan y poco a poco añade agua al amasador. Posteriormente empieza a laminar la masa para elaborar croissants. Pues bueno, ahora la masa está en frío y ahora procedemos a laminar, a darle el grosor necesario para luego formar el croissant. Goshart inició su andadura con las tortas de San Blas que elaboraba Galgorri. Aitor nos habla de esta torta de anís. Aquí tenemos la torta de anís. Es una galleta con un sabor a anís, bañada con una glasa, y es realmente con el producto que empezamos en la pastelería. Aparte de la torta de San Blas, también hacemos el mundo del helado, tocamos mucho helado, un helado artesano, y luego hacemos parte de la pastelería, tocamos mucho pan artesano, con mucho reposo. La masa del pan ya está lista. Uno de los secretos de su calidad es la larga fermentación. La masa esta ahora la sacamos, la dejamos en bloque reposar y luego pasará a nevera y estará casi toda la noche, la pondremos en reposo. La importancia de la fermentación es luego la textura del pan, el sabor que te deja el pan, las grandes fermentaciones, cómo trabaja la masa madre ya los azúcares del pan y cómo los va ellos mismos digiriendo, y luego pues el beneficio tanto para el consumidor. En otro espacio de Goshart, Leire nos presenta un nuevo producto. Han comenzado a elaborar y comercializar tortillas. Esto en realidad es una cosa que cuando estudiamos en Barcelona sí que se veía que pastelería no era solo pastelería, era pastelería y era salado, eran las dos cosas. Y sí que en su día pensamos que eso lo deberíamos de introducir, porque es verdad que no todo el mundo quiere solo salado, y ya que está en la cafetería, pues bueno, tener la opción de tener las dos cosas. En Goshart comercializan su producción en la cafetería anexa al obrador. También cuentan con un punto de venta en Deva y en verano otro dedicado sobre todo a los helados. Todo lo que elaboramos en el obrador básicamente es para nuestras tiendas, que tenemos esta, que está en Mijoa, que está entre Ondarru y Mutriku, luego hay una en Deva, y luego en verano, o bueno, con buen tiempo ya empezaremos a abrir el puerto, en el puerto de Mutriku. El puerto de Mutriku suele ser más helado, más que lo que más se vende allí es helado. Vamos a empezar a vender a otros sitios porque la verdad es que la demanda que tenemos para vender a otros es grande. Siempre viene alguien tocando la puerta de a ver si vendemos nuestros productos o incluso si poner franquicias. O sea, hay demanda. Entonces, en ese caso hemos decidido que vamos a empezar a vender a otros productos, a otras tiendas. Y uno de los productos que va a empezar será la tarta de queso. Leire y Aitor son dos jóvenes emprendedores que están sacando adelante Goshart a base de esfuerzo y buen hacer. Además, es una apuesta artesanal por una empresa en su comarca generando unos 15 puestos de trabajo. Basotic Fundazioa, entre sus muchas funciones y labores, ha convertido el bosque en un espacio terapéutico de aprendizaje y de encuentro social. En los últimos 2 años ha impulsado 114 actividades y ha llegado a casi 3.000 personas, acercando los beneficios de la naturaleza a la ciudadanía guipuzcoana. En colaboración con el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Basotic trabaja para acercar la naturaleza y sus beneficios a las personas usuarias de residencias, centros de día y entidades sociales del territorio. A través de talleres sensoriales, baños de bosque y sesiones de conexión con la naturaleza, se ofrece un servicio a usuarios de Guipúzcoa. El perro pastor vasco es una herramienta clave en el trabajo diario de nuestros ganaderos y pastores.
Fiel acompañante en todas las tareas, hay dos variedades, Gorbella e Illetxua. La primera, Gorbella, está más extendida y es habitual ver a estos perros pastoreando. Hoy nos centramos en la variedad Illetxua. Joserra es criador y educador de perros de pastor vasco, y Josemari, por su parte, es aficionado a la variedad Illetxua y acude aquí para entrenarlos. Con un pequeño rebaño de ovino, los perros Chipi, Lucas y Bakún muestran una de sus principales virtudes, las ganas de trabajar. Son animales incansables que necesitan actividad. Joserra, además de criador, es ganadero de ovino y caprino. Bueno, pues yo llevo en esto pues ya casi 30 años, en campeonatos y eso, pero bueno, con los perros desde pequeño tenía unas cabras en el monte y siempre se marchaban en esta época, se subían al pico, y mi padre, esto se quita con un perro, esto se quita con un perro, y ya hasta que conseguí un perro con 13 años y desde entonces empecé. Y luego en los campeonatos empecé de casualidad, porque hicieron aquí una exhibición en el barrio, que iban a venir 5 pastores y 3 no podían venir, y me dijeron, pues sal tú, y claro, yo no tenía ovejas ni tenía nada, tenía las cabras nada más. Y yo, pues, si mis perros no han visto, no han estado entre gente ni han visto ovejas nunca, pero bueno, salí, que era aquí en el barrio, y gané, y ahí me piqué. Y luego pues fui a ver una exhibición y vi que un tío de Francia mandaba 5 perros a la vez en 5 idiomas. Y digo, a mí toda esta manera que me han enseñado de entrenar, aquí hay otro método, pero claro, antes no había libros, no había vídeos como ahora. Y bueno, empecé poco a poco a hacer mis pruebas y bueno, me empezó a salir bien. Y luego ya pues me saqué el título de adiestrador y ya llevo 8 años con la escuela. Pues estoy contento porque he conseguido en estos años que salgan 6 pastores nuevos, que llevaban sin salir, y uno ha quedado campeón de Euskadi, no 2, otro ha ganado en Oñate, o sea que están dando resultados. Josemari, por ejemplo, ha ganado 2 años el campeonato de perros jóvenes con Illetxua. Entonces, bueno, pues estamos haciendo un trabajo defiendo el perro que está funcionando, por lo menos. Joserra recibe en estas instalaciones a 3 tipos de clientes. Básicamente tengo 3 tipos de alumnos, que son gente tipo como puede ser Josemari, que quieren entrenar al perro para salir a concursos y disfrutar del perro en concursos, y pues eso, en vez de hacer agility, pues hacen pastoreo. Tengo gente que son pues ganaderos y necesitan el perro para trabajar y no quieren saber nada del concurso, simplemente. Y otro tipo de gente que eso, pues que los domingos pues en vez de ir a pasear por ahí, pues vienen aquí un rato, disfrutan el perro 2 o 3 horas y se van. Más o menos tengo esos 3 tipos de clientes. Son muy diferentes porque el ganadero no quiere tanta obediencia, quiere que el perro le traiga las ovejas y eso. Los que se quieren presentar a concurso pues quieren entrenar los setos, a veces montamos todo lo que es un campeonato normal y los entrenan. Y luego pues eso, ahí implica un poco más de obediencia y luego tengo cursos 3 días a la semana. Joserra nos describe morfológicamente las características de la variedad Illetxua. Bueno, pues en cuanto al estándar, pues ya veis que es de un tamaño medio, son de compresión un poco fuerte, no están estilizados como el Gorbea. De carácter son un poquitín más cabezotas y un poquitín más tímidos. O sea, son como muy fuertes, pero a la vez un poquitín tímidos. Luego una vez que se dan son muy fieles al dueño. Suelen ser así entre un color canela, un color más blanquecino, con las orejas caídas y con un poco pelo en la cabeza. Son un poco duros a la hora de enseñar, pero para las vacas, por ejemplo, van bien, con las ovejas también, pero son más cabezotas, son un perro más fuerte que hay que controlar un poquitín más la mordida, que son fuertes en ese sentido. Y nada, luego son muy cariñosos, con el dueño y eso son una pasada. Su situación es difícil. Además, muchos ejemplares se usan como animal de compañía y acaban perdiendo parte del instinto de pastoreo. Pues está complicada la de los dos, pero la del Illetxua peor todavía porque pues la gente los ha ido cogiendo un poquitín por belleza, se ha ido perdiendo un poco el instinto de trabajo y cuesta mucho encontrar ejemplares que trabajen. Bueno, ahora hemos traído estos 2 cachorros para ver si conseguimos, porque en teoría vienen un poquitín de líneas un poco separadas,
y a ver si conseguimos que trabajen. Aquel ya empieza, está también un poquitín, son un poco tímidos, pero bueno, a ver si conseguimos sacar algún hilecho más a los campeonatos. Más que nada por darle visibilidad, porque es donde la gente los ve en concursos y parece que se fija en ellos, ¿sabes? Al quedar pocos ejemplares, es muy difícil encontrar distintas ramas para evitar la consanguinidad. Bueno, pues en cuanto a encontrar machos y hembras para criar, está jodido el tema porque hay bastante consanguinidad en ese sentido. Han salido casi todos de 4 o 5 ramas más o menos, todos tienen algún parentesco, cercano o lejano, todos. Entonces encontrar líneas nuevas, pues sí, hay ciertos caseríos por ahí que si te pones a buscar todavía se encuentra. Pero claro, el que cumplan bien el estándar, el que tengan instinto de trabajo y eso, pues se complica un poquitín. Entonces, bueno, igual un perro y lechua sí ves por la calle y ves, pero que trabajen, o sea, lo que estamos buscando nosotros es complicado, porque que trabaje y que sea bonito a la vez se pone difícil. José Mari lleva 10 años trabajando por afición con ilechuas. Comenzó en Navarra hasta que se puso en contacto con Joserra. Con Bakún nos hace una demostración de trabajo. Es una estrecha relación entre el perro pastor y su dueño. Harry, Scooby. A José Mari siempre le ha gustado esta raza. Empezamos cuando me jubilé, adquirí el perro Bakún y empecé con Alejandro Ibarra en La Cuncha. Contacté a través de un amigo con José Ramón y claro, me pilla 7 minutos de casa y en La Cuncha tenía hora y media cada vez que iba una vez a la semana. Y así fueron los inicios. Pues porque siempre me ha gustado, siempre he ido a ver los concursos de perros de pastor y demás. Y luego ya conociendo a José Ramón, que podía venir a entrenar y demás, pues se ha hecho todo más llevadero. Además, José Ramón, que entiende mucho de él, ha aprendido mucho. La forma de trabajar los pastores vascos es un artista, José Ramón. Ven. Bakún está atento a las indicaciones de José Mari. Esquer. Le pide que lleve al pequeño rebaño a un pequeño redil. Salta. Con constantes movimientos en semicírculo, Bakún introduce y saca el rebaño por la estrecha puerta. José Mari deja a Bakún y trae a Suri, una perra espectacular y que también trabaja muy bien a pesar de ser demasiado joven. Ven, Scooby. Atrás. Son dos perros que trabajan diferente, pero igualmente eficaces. En los concursos de habilidad de perros de pastor, José Mari es el único que compite con ilechuas y ha logrado varios premios. Sí, de jóvenes, gané con el perro y esta perra, Suri, el año pasado. Y yo estoy contento, a mí me gusta cómo es la raza y bueno, pues me gusta mantenerlo. Para campeonatos y esto creo que va a ser mejor la perra, es más tranquila, no es tan dura como el perro es más impulsivo, que para casa, para andar aquí con las ovejas de José Ramón en el monte y eso, anda muy bien, el perro es fantástico, pero para concursos es un poco impulsivo. Pero bueno, contento, Ilechua es una variedad de la raza del perro pastor vasco y se encuentra en riesgo de extinción. Forma parte del patrimonio ganadero de nuestro país y por eso es importante trabajar en su recuperación y expansión. Es un patrimonio de Euskadi que si no le cuidamos nosotros nadie le va a cuidar, y lo más sorprendente es que estos perros, por ejemplo, están muy bien valorados fuera de aquí. A mí me pide mucha gente perros en Asturias y en Extremadura y por ahí, piden muchos estos perros, porque son perros que van muy bien en la montaña, luego en los campos de Extremadura llevan muchas ovejas y claro, ellos cuidan lindes sobre todo, y claro, ellos necesitan un perro que cuando vaya saque las ovejas, porque claro, 3.000 ovejas comiendo comen mucho. Y ya te digo, me extraña que siempre están muy bien valorados fuera de aquí y aquí parece que somos un poco más reacios, parece que tenemos que coger otras razas foráneas y no sé, ya te digo, es un patrimonio que si no le defendemos nosotros
nadie va a venir. Y además que hemos demostrado que bien enseñados pueden competir con otros perros sin ningún problema. Yo llevo 2 años ganando en Cataluña con 13 border collies y soy el único pastor vasco y he ganado. O sea que es difícil, sí, pero que trabajándolos pueden hacer el trabajo igualmente, perfecto. Joserra y José Mari están realizando una gran labor y es de agradecer la dedicación desinteresada al perro pastor vasco y en concreto a la variedad Illechua. El pasado fin de semana, Bermeo se tiñó de azul para celebrar la Arraña Soca. Ha sido la edición número 32 de una feria con el mar, la tradición marinera y la sostenibilidad como protagonistas. La localidad y la comarca se vuelcan en una fiesta que ya es un símbolo de Bermeo. Antes de la inauguración, los expositores se preparaban para acoger a miles de personas durante el viernes, sábado y domingo. En esta edición, por primera vez, se concedió un espacio a artesanos de la comarca para mostrar sus trabajos y darse a conocer en un escaparate como es la Arraña Soca. Bueno, es una buena oportunidad para nosotros los artesanos del pueblo y de la zona, pues para que nuestros productos también tengan la vista y la capacidad pues de existir, ¿no? Porque la Arraña Soca pues es una buena oportunidad para los pequeños productores como nosotros. Otros expositores, como es el caso de Conservas Rollo, son fijos en esta feria. Pues que se nos conozca un poquito más, dar un buen servicio, que pruebe nuestro producto de calidad y atender bien al cliente. Uno de los actos más emotivos es la entrega del premio Egaluce. En esta edición se reconoció la labor de la Escuela Náutica que este año cumple su 50 aniversario. Teníamos un gran grupo de personas que trabajaban en la mar, pero que nunca habían tenido una formación expresa. Y lo primero que tuvo que hacer la escuela fue que todas esas personas, aparte eran grandes conocedores del medio y grandes conocedores del mar, pero les faltaba esa parte de formación. Entonces, el primer paso fue ese. Y hoy en día, pues ya estamos hablando de una escuela súper moderna que da todas las titulaciones que tienen que ver con los ciclos medios y superiores y también los básicos, y que preparas sobre todo para la mar, pero que preparándote para la mar también tienes opciones luego de trabajar en tierra. Entonces eso también es lo importante de esta escuela. Es una escuela además plural, muy integradora. En estos momentos tienen 200 alumnos en total de 14 países diferentes, y entonces pues es un modelo de gestión. Bego es el alma e impulsora de la Arraña Soca, y hace ya 2 años su gran labor se vio reconocida con el premio Egaluce. Que fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, pero también de responsabilidad, ¿no? Porque una vez que ya recibes el Egaluce Saria, pues bueno, también tienes que seguir trabajando. Bueno, siempre estoy trabajando en este ámbito, ¿no? Pero bueno, se te supone otra responsabilidad. Poco a poco el espacio ferial se iba llenando de público. Conservas, frescos o elaborados de pescado eran suficiente atractivo para acercarse a Bermeo. En la carpa estaba ya todo preparado para la inauguración. Alcaldes de la zona, autoridades forales y del gobierno, encabezados por la diputada general de Vizcaya, Elixabete Echanove, y la consejera del gobierno vasco, Amaia Barredo, acudieron a la cita. Ramón Basaldúa condujo con maestría la inauguración y comenzó dando la palabra a la alcaldesa de Bermeo. Destacó que el mar representa para el municipio trabajo, identidad, memoria y futuro.
Posteriormente se entregó el Legalu Cesaria a la Escuela Náutica de Bermeo, que en 50 años ha formado a cantidad de jóvenes en todos los temas relacionados con el mar y la pesca. El público se puso en pie con una cerrada ovación dedicada a todas las personas relacionadas con la escuela. El aurrescu de honor y corte de cinta puso fin a la inauguración. Amaya Barredo nos destacó la importancia de la feria para potenciar la pesca, la industria conservera y la cultura y tradiciones asociadas. Pues la feria de Arraina Soca es una feria del sector y para el sector, lógicamente, es un momento en el cual pues se rememora o se recuerda también y se reconoce, ¿no?, el trabajo que hace el sector pesquero de cara a alimentar a esta población, a generar actividad económica también en el pueblo y desde luego pues como hoy podemos ver, ¿no?, a disfrutar también con lo que se elabora. Tenemos una industria potente conservera en este pueblo, con mucha capacidad productiva y, bueno, y reconocida con una gran tradición y muchos años de historia. Un producto de altísima calidad y, desde luego, qué mejor manera que disfrutar de un día como hoy, ¿no?, de nuestras conservas, de nuestro sector y de este puerto maravilloso. Yabocha, con su food truck Rue del Percebe, es un fijo de la Arraina Soca. Yabocha es un experto percebero. Rue del Percebe es una marisconeta, es un food truck dedicado al marisco. Yo soy mariscador de toda la vida aquí y me dedico al percebe. Entonces venimos a la Arraina Soca porque es la principal feria gastronómica del tema de pescado en toda la cornisa cantábrica. Es un acierto venir a esta feria porque responde muy bien y ya llevamos muchos años aquí con la marisconeta Rue del Percebe. Otras industrias presentaron conservas diferenciadas. Es el caso de Conservas Urdaibai, con productos bajos en sal. Nosotros, a ver, exponemos todos los productos hoy, pero nuestra especialidad es la anchoa baja en sal y luego las gildas, que tenemos tanto de boquerón o de anchoa normal. Y luego también tenemos más productos, pero bueno, como bonito, patés, anchoas con sal normal, pero al final esos dos son nuestros puntos fuertes. En la Arraina Soca cada vez hay más presencia de demostraciones gastronómicas. En Alacrana ponen en valor la calidad del atún ultracongelado. Se congela en el momento de ser pescado. Pues Alacrana Echebastar somos una empresa atunera y bueno, un poquito nuestra filosofía es de la mar al plato. Nosotros ultracongelamos nuestro atún a menos 60 grados en nuestros barcos, hacemos llegar hasta aquí en esa temperatura y después descongelación para preparar este tipo de productos que veis aquí. Bermeo vivió un intenso y festivo fin de semana. Fue un rotundo éxito y ya comienzan a preparar una nueva edición de una feria que es todo un símbolo de este municipio.